Bien, buenas noches tengan todos ustedes, estimados compañeros participantes del programa doctoral en Ciencia y Tecnología. Vamos a, en esta ocasión, abordar un aspecto fundamental dentro de lo que viene a ser la investigación a desarrollar. Y el tema de la presente fecha se intitula Técnicas de muestreo. ¿Ya? En consecuencia, bueno, ¿qué viene a ser la población? La población se constituye en un conjunto de unidades de observación con características comunes y perceptibles. Y bueno, estadísticamente se lo denota por la letra N, ¿sí? Y bueno, este concepto como tal, para propósitos de explicación, me voy a valer del siguiente esquema. Fíjense, por favor, ahí está un conjunto de individuos. Ese conjunto de individuos constituye una población, ¿ya? Y naturalmente que el investigador se pregunta, necesito una muestra, ¿no? Tiene que sacar una muestra. Son muchos los sujetos a quienes o con quienes tendría que trabajar. Por cuestiones de presupuesto, por cuestiones de tiempo, no es posible tomar a todo el conjunto de individuos, razón por la cual se requiere de una muestra representativa, en función a la cual pueda hacer inferencia, en función a la cual pueda extrapolar los resultados a los cuales ha arribado. En consecuencia, ¿sí? Se ha de proceder a sacar la muestra. Miren, está saliendo la muestra. Naturalmente que el investigador, a través de una técnica probabilística, o bien a mejor criterio del mismo, va a elegir, ¿no? ¿Cuántos van a conformar su muestra? ¿Sí? Ahí está, ¿sí? Entonces, ese conjunto de individuos representa la muestra representativa, ¿sí? Ese conjunto de personas como tal seleccionadas vienen a constituirse en la muestra representativa. ¿Qué es la muestra representativa? Simplemente es aquella técnica a través de la cual, o más propiamente es aquel conjunto de individuos seleccionados a través de una técnica, ¿sí? Que dicho sea de paso, viene a constituirse en una muestra confiable. ¿Ya? Pasaremos otra. Ya. Ahora, supongamos que esta persona como tal, el investigador, quiere extraer también una muestra y lo ha de aplicar otro criterio. Fíjense, miren, directamente no ha tomado, ¿no?, de diversos puntos a las personas, sino que ha segmentado directamente a un conjunto de personas y esos los ha llevado, ¿no es cierto?, como muestra, ¿no? Naturalmente que eso no es correcto, porque necesariamente cada individuo tiene que tener la posibilidad, la probabilidad de ser elegido. En consecuencia, cuando se adopta una muestra de estas características, se dice que la misma es exática, ¿no es cierto? Es como si el investigador quisiera encuestar sobre la preferencia electoral de un candidato, ¿sí? Como una Ipata, Villa Victoria, Villa Armonía, Villa Fátima. Bueno, para los amigos que son del interior, son zonas de la ciudad de La Paz, ¿no es cierto? Zonas populosas de la ciudad de La Paz. Y directamente toma en cuenta Munaipata solamente. ¿Por qué? Porque, bueno, dice que en Munaipata tiene gran preferencia electoral el candidato X. Entonces, obviamente no va a estar bien, porque toda la gente cuando sometamos a votación o cuando sometamos a encuesta, todos van a decir que van a votar por el candidato X, ¿no es cierto? En consecuencia, es fundamental tomar en cuenta que es muy importante tomar en cuenta que la muestra como tal tiene que ser, pues, establecida mediante criterios ciertamente técnicos y que sean de alta confiabilidad. ¿Sí? Una muestra representativa es lo que se requiere. Y para que sea representativa, necesariamente, todos los individuos tienen que tener, ¿no es cierto?, la posibilidad de ser elegidos para conformar la muestra, como en el caso anterior. ¿Ya? Como en el caso anterior. Esta es una muestra exática. Ya hemos explicado las razones. ¿Sí? En consecuencia, estimados compañeros, una muestra representativa, naturalmente, que ha de implicar un poco más, ¿no es cierto?, de tarea para el investigador, pero
Lo favorable es que ha de gozar de confiabilidad, ¿no es cierto? Ha de gozar de confiabilidad, ¿sí? La muestra exática puede ser de cualquier tamaño a juicio y criterio del investigador, lo cual va a estar exado, ¿no es cierto? ¿Sí? En estadística normalmente se representa el tamaño de la muestra mediante la letra N, ¿sí? La muestra representativa, tal cual han visto ustedes gráficamente, se puede obtener. Ese tipo de muestra es la más confiable y es a lo que nosotros tenemos que apuntar, ¿sí? Es a lo que tenemos que apuntar. Bien, pasaremos a otro tema. Ya, veremos esto. Veremos qué es una población heterogénea. Bueno, se dice que una población como tal es heterogénea cuando ésta tiene a su vez diferentes estratos, ¿no? Por ejemplo, el contexto social está conformado por comerciantes, está conformado por profesionales, por estudiantes, por maestros del volante, en fin, ¿no es cierto? Entonces, la sociedad como tal está conformada por una serie de estratos, ¿no? Suponiendo el hecho de que nosotros queramos realizar, ¿sí? Un estudio en torno a la preferencia de candidatos a la presidencia en la ciudad de La Paz, ¿no es cierto? Sería erróneo enfocarnos solamente a los comerciantes, ¿no? Porque cada sector como tal ha de apoyar a un X candidato en función a lo que ofrezca su sector, ¿no es cierto? En consecuencia, ha de ser fundamental para poder realizar un estudio racional, estratificar, ¿no? Estratificar a la población de estudio, ¿no? En los comerciantes, profesionales, estudiantes y otros sectores también. ¿Ya? Entonces, eso es lo que se constituye en población heterogénea. ¿Mm? Bien, veremos las técnicas de muestreo. Previo, hay gente esperando. Ya, ¿qué pasa entonces? Veremos las técnicas de muestreo. ¿Ya? Tenemos el muestreo probabilístico, ¿sí? Ahí tenemos la técnica por sorteo, esto cuando la población es homogénea, ¿no? La técnica aleatoria, cuando la población también es homogénea. La técnica 3, que viene a ser el muestreo sistemático. La técnica 4, el muestreo estratificado. La técnica 5, el muestreo por conglomerados, ¿ya? Y en lo que concierne al muestreo no probabilístico, tenemos al muestreo ocasional y tenemos al muestreo intencional, ¿sí? Cada una de estas técnicas como tal juega un rol fundamental e importante cuando se la adopta como tal, ¿sí? A ver, veremos la primera, el sorteo. Muestreo por sorteo. Y eso lo vamos a comprender mejor con un ejercicio, ¿sí? Estamos en el muestreo por sorteo. ¿Cómo es que determinamos la muestra a través de la técnica del sorteo? Dice así: se quiere realizar un estudio acerca de la importancia de las TIC en las clases semipresenciales del doctorado en ciencia y tecnología. La muestra establecida para tal efecto es de 12 personas. De antemano se ha definido ya la muestra. Luego vamos a hablar de ese particular, por favor, porque eso solo puede ser en función a las técnicas como tal, básicamente recurriendo a lo que vienen a ser las fórmulas probabilísticas u otro criterio que también justifique la elección de esas 12 personas. Ya. Paso 1. Identificamos el tamaño poblacional, 105 personas. ¿Ya están ustedes? 105. ¿Sí? El paso 2, codificar las unidades de observación. Tenemos que codificarlos a cada uno. Ahí está. Los vamos codificando. Sí, es fundamental esto para que cada persona como tal esté identificada con un número
a la hora de hacer el sorteo respectivo. ¿Sí? Los vamos codificando. ¿Ya? 105 personas. El paso 3. ¿Qué nos dice el paso 3? Determinar el tamaño de la muestra. Esto lo podemos hacer mediante la fórmula probabilística, ¿sí? Vamos a hablar más adelante. U otro criterio válido a efectos de poder determinar ese número, el número de la muestra que se ha de considerar, ¿sí? En este caso particular, hipotéticamente, es el 12. Ya vamos a seleccionar 12 personas de las 105 que se van a constituir en nuestra muestra representativa. El paso 4, depositar los códigos en una urna, ¿sí? Sobre este particular, bien, podemos emplear una urna, hacer bolillos para cada persona, ¿no es cierto? E insertarlos en la urna, o en su defecto, aplicar una tómbola, ¿ya? Aplicar una tómbola en la que cada bolita debe estar identificado a cada uno de los integrantes del grupo, ¿no es cierto? En este caso van a haber 105 bolitas, ¿no? 105 bolitas. En consecuencia, en el paso 5 vamos a coger los códigos, ¿no es cierto?, en función a lo que salga. Hacemos girar la tómbola y en función a lo que salga, vamos a tener que dar con las 12 personas que se constituyen en la muestra representativa, ¿ya? En la muestra representativa. Es así que hacemos girar la tómbola. Ha salido el número 7. Viene a ser la primera persona que ha de formar parte de nuestra muestra representativa. Hacemos girar la tómbola. El 30. Seguimos haciendo girar el 101, el 87, el 90, el 67, el 54, el 11, el 23. ¿Hasta qué número es? El 19. El 19. El 45 y el 2. ¿Sí? Entonces adviertan ustedes que aleatoriamente se han extraído tales números, ¿no es cierto? Obviamente, toda vez que los bolillos giran, todos los individuos que forman parte de la población tienen la posibilidad de ser elegidos, ¿no? Y en este caso, miren ustedes, 12 números. ¿Qué denota esto? Que este conjunto de individuos se constituye en la muestra representativa. ¿Ya? Entonces, en eso consiste la técnica por sorteo, el muestreo por sorteo. ¿Sí? Pasaremos a otro punto. Bien. A ver, otra forma de hacer el muestreo por sorteo no necesariamente puede ser una tómbola, ¿no es cierto? También podemos emplear otros recursos, qué sé yo, la ruleta, por decirles así. A ver, otro ejercicio referente al sorteo, al muestreo por sorteo. Dice así, se quiere realizar un estudio acerca de las técnicas de estudio que emplean los estudiantes del 5º año de la carrera de Ingeniería Civil de la UTO, la Universidad Técnica de Oruro. La muestra establecida para tal efecto es de 7 personas. ¿Ya? Son 7 personas, dice. Son de 5º año. Lo primero, identificar el tamaño poblacional. Son 24 personas. De último año son pocos, ¿no? Los que llegan último año. Ahí están las personas como tal. Ya. El paso 2. Codificar las unidades de observación. Siempre tenemos que codificar. ¿Ya? Ahí están las personas siendo codificadas. Ese número les representa. Ese es el número que les representa. Son 24 personas. El paso número 3. Determinar el tamaño de la muestra. Ya saben, ese criterio ustedes lo pueden determinar mediante una técnica confiable. No hay problema. En este caso particular, para propósitos de explicación, estamos suponiendo que sea 7. ¿Ya? 7 personas son las que van a constituir la muestra. El paso 4, aplicar el mejor criterio para seleccionar la muestra. Bien, puede ser como en el caso anterior, bolillos, o podemos recurrir a la tómbola, ¿no es cierto? ¿Sí? Y bueno, el paso 5, coger los códigos libremente sin reposición hasta completar N.
¿Ya? Entonces, fíjense ustedes, tenemos que obtener siete números que van a representar a las personas que se van a constituir en nuestra muestra representativa, ¿sí? Para tal efecto, vamos a valernos de esta ruleta. Miren, está codificada del 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, hasta el 24, ¿sí? ¿Sí? Entonces, acá tenemos el indicadorcito. Vamos a aplicar este criterio para poder determinar la muestra. Tenemos que sacar 7 personas. Ahí va, gira la rueda. El número 14. Anotamos el 14. Es el 1. Gira la rueda. El número 15. Ojo, lo estamos haciendo aleatoriamente. Gira la rueda. El número, bueno, está en el 20, ¿no? El 20. Si cayera en la rayita, tenemos que repetir, ¿no? Gira la rueda. Está en la raya. El 6. Gira la rueda. El 16. Gira la rueda. Está en la raya. El 2. Y bueno, finalmente, el 17. ¿No? Entonces, ven ustedes si hemos seleccionado a las personas como tal a través del muestreo por sorteo. El 14, el 15, el 20, el 6, el 16, el 2 y el 17, esos individuos representados con tales números conforman la muestra representativa. ¿Ya? Conforman la muestra representativa. Veremos el muestreo aleatorio simple. ¿Sí? El muestreo aleatorio simple. ¿Sí? Es otra técnica también a la cual ustedes pueden recurrir. Ahí está. Nos vamos a hablar siempre de ejemplos para que esto sea mucho más comprensible. ¿Ya? Bueno, el ejercicio que nos dice. Dice, se desea hacer un estudio sobre actitud positiva en estudiantes entre 15 a 18 años del Centro Juvenil El Alto. La muestra establecida para tal efecto es de 8 personas, dice. ¿No es cierto? Entonces, vamos a obtener la muestra en función a las 8 personas que se ha establecido de antemano. Ya, lo primero, 1, identificar el tamaño poblacional. El Centro Juvenil El Alto está conformado por 90 personas. Ahí están las 90 personas. ¿Sí? El paso 2, codificar las unidades de observación. Tenemos que codificar, ¿no? Y bueno, ahí está gente codificada, esos jóvenes. Están codificados 90, ¿ya? 90 personas. El paso 3, determinar el tamaño muestral, ¿sí? Se ha establecido que son 8 personas, ¿ya? Eso, claro está, ustedes tienen que determinar en función de una de las técnicas más confiables que les parezca. Puede ser intencional, recurriendo a la fórmula, en fin, ¿no es cierto? Ya está, por decirles, por la fórmula se ha determinado, por decirles. ¿Ya? Muy bien. Vamos al 4. Utilizar la tabla de números aleatorios. No es el muestreo aleatorio, así que tenemos que emplear la tabla de números aleatorios. Bueno, entonces tenemos que recurrir a la tabla de números aleatorios. Colectar los códigos bajo un criterio. Muy bien. Ahí está la tabla de números aleatorios. ¿Ya? Esa tablita nos va a ayudar a obtener. Ahora, una situación bien importante acá, estimados amigos. Miren ustedes, el tamaño poblacional tiene 2 dígitos, ¿no es cierto? 2 dígitos. En consecuencia de estas columnas que yo tengo acá, por decirle, esto se elige aleatoriamente. Puedo cerrar los ojos y con un bolígrafo, ¡tac!
por decirles acá del bolígrafo. Bien, entonces voy a partir de acá, digo. Como tengo que tomar 2 dígitos en función al número de dígitos que tiene el tamaño poblacional, entonces yo puedo adoptar estos 2 primeros dígitos. ¿Sí? Nadie lo impide. Eso yo lo decido. O puedo optar por estos 2 dígitos. ¿O qué tal estos 2 o estos 2? ¿Sí? Eso está al libre albedrío del investigador. ¿Ya? Él tiene que definir esa situación. Si fueran, qué sé yo, 3 dígitos, por decirles el número de, el tamaño poblacional fuera de 500, y hay 3 dígitos, ¿no es cierto? Entonces yo voy a tomar 3 dígitos, 1, 2, 3, puedo tomar esos 3 dígitos, o en su defecto tomo estos últimos 3, 1, 2, 3, o en su defecto tomo estos 1, 2, 3, ¿ya? Pero en cualquiera de los casos, valga la redundancia, el investigador define el criterio que ha de adoptar, ¿sí? Entonces, repito, esto ustedes lo pueden hacer con el, se tapan los ojos y con el bolígrafo atinan y desde ahí empiezan. Ese va a ser el punto de arranque, ¿ya? A ver, ahí está la mano. Cierra los ojos, mueve el bolígrafo, ha ido a dar ahí, ¿no es cierto? Ha ido a dar acá. Entonces, ¿qué supone? Que desde acá va a efectuar el conteo para determinar a las 8 personas que van a formar parte del muestreo que requerimos, ¿no es cierto? Del muestreo representativo, de la muestra representativa, ¿ya? Bueno, entonces desde acá vamos a partir. Y ahora escúchenme, por favor, hacia abajo, ¿ya? Hacia abajo. Y ahora fíjense, por favor, los números que vayamos a adoptar no tienen que ser mayores a 90. Si fueran mayores a 90, los desechamos, no nos sirven. Tienen que ser menores a 90, ¿ya? Menores a 90. Entonces, en consecuencia, ya tenemos el primer número. Vamos a tomar estos 2 números, el 39, el 3 y el 9, ¿sí? Fíjense, ahí está, 39. ¿Ya? Vamos bajando, este 0,6, ¿no es cierto? ¿Lo tomamos o no lo tomamos? Es menor a 90. Compañeros, ¿lo tomamos o no lo tomamos? Lo tomamos. Muy Sí, bien. estaría bien. Perfecto. Se toma. Ya, ahí está el 39, hemos denotado el 39. Lo tomamos el 0,6 porque es menor a 90. A ver, Wendy Zenaga, ¿qué hace? 0,6. Ahí está. Vamos bajando. El 72. Lo tomamos, ¿no es cierto? Porque es menor a 90. ¿Ya? El 72. Requerimos de 8 números. Estamos en el 3. Miren, el 91. ¿Lo tomamos? No, No no lo tomamos. supera al 90. Entonces no lo tomamos. Vamos bajando. El 14. Lo tomamos, ¿no es cierto? El 36 también lo tomamos. ¿Ya? El 69 lo tomamos. El 40 lo tomamos. El 93 no lo tomamos, ¿no? Porque es mayor a 90. ¿Sí? En consecuencia, no lo tomamos. El siguiente, el 61 lo tomamos. ¿Sí? Entonces, ven ustedes 39, 6, 72, 14, 36, 69, 40, 61. Ya tenemos los 8 números que requerimos, ¿no es cierto? Las 8 personas que requerimos y que se constituyen en nuestra muestra representativa. ¿Ya? Bueno. Veremos el muestreo sistemático. ¿Sí? ¿Alguna duda sobre este muestreo? Tal vez algo no ha quedado claro.
Está claro, ¿no es cierto? No creo que haya por dónde perderse. Es de que vamos a necesariamente emplear una tabla de números aleatorios para este efecto. ¿Ya? Entonces, sencillamente tomamos en cuenta ese criterio. Repito, si son 2 dígitos, los 2 dígitos el investigador los elige. A ver, ¿tomo estos 2 primero o tomo estos 2 primero? O los del medio. Repito, eso está a libre albedrío del investigador. El detalle es que esos números tienen que ser seleccionados aleatoriamente. ¿Sí? Aleatoriamente. ¿Ya? Pasaremos al otro tipo de muestreo, el muestreo sistemático. A ver, veremos con el muestreo sistemático. ¿Cómo se aplica el muestreo sistemático? Con un ejercicio. Y bueno, dice, se desea hacer un estudio sobre inteligencia musical en estudiantes del Conservatorio Nacional de Música en un grupo de 75 estudiantes. ¿Ya? En un grupo de 75 estudiantes. Ya. 1. Identificar el tamaño poblacional. Identificamos. Ahí está. Lo segundo, ya conocemos, codificar las unidades de observación. Necesariamente se tienen que codificar, ¿no? Ya. Vamos codificándolos estos señores. Es importante para tener la certeza de que son 75 personas. Muy bien. Y ahora, el paso 3. Determinar el tamaño muestral. Ya hemos dicho, eso es bien relativo. Cada quien define cómo lo va a determinar. ¿Sí? Puede ser con una muestra, una fórmula de la muestra, otro criterio como tal. El paso 4. Estimar la constante de distribución K. ¿Sí? Esto se hace mediante esta formulita. ¿Ya? N representa el tamaño de la población. N es la muestra, ¿no? En consecuencia, la división de estos dos números siempre nos tiene que dar un número entero. ¿Ya? Tiene que ser entero el número, ¿sí? Para el presente caso, fíjense por favor. K, N, tamaño de la muestra, N, pero tamaño de la población, la muestra. N, 75, en efecto, son 75 los sujetos de estudio. ¿Lo ve? La población está constituida por 75 personas. Y bueno, lo ponemos al numerador. N, el tamaño muestral, 10 personas. 75 entre 10, 7.5, ¿no? Pero acá la condicionante es que la K tiene que ser un número entero. En consecuencia, lo vamos a redondear. 7,5 a su inmediato superior nos va a dar 8. En consecuencia, K es igual a 8, ¿sí? La K es igual a 8. Muy bien. Proseguiremos. Ahora dice, sortear los K primeros códigos para obtener el código C. ¿Ya? Tenemos que necesariamente sortear ese 8 recurriendo a algún tipo de estrategia. Para tal efecto, bien podríamos emplear los dados. ¿Ya? Los dados, donde una condicionante es que los números que salgan acá tienen que ser menores o iguales a 8. Si lanzamos los dados y sale 12, no nos sirve, ¿no? Porque la K solamente es 8. Así que desechamos ese 8, ese 12. ¿Ya? Entonces, lanzamos los dados y resulta que nos ha salido 3. Está bien, ¿no? Está 3. 3 está entre el 8. Perfecto. Entonces, nuestro valor C va a ser, pues, 3. ¿Ya? Va a ser 3. El paso 6. Colectar los códigos. C, C más K, C más 2K, C más 3K. Bueno, veremos eso cómo se forma. Es muy sencillo. Ahí está. Miren, el primer número, ¿cómo lo determinamos? C. Hemos obtenido 3, ¿no es cierto? Ese es el C, 3. El segundo número, C más K, o sea, C es 3. La K viene a ser 8, ¿no ve?
3 más 8, 11. El tercer número, bajo este criterio, C más 2K. Reemplazando, C es 3 más 2, 2 por 8, 16 más 3, 19. ¿Sí? El cuarto número, miren, se eleva, ¿no es cierto? Su coeficiente y la K se mantiene constante. C es 3, 3K, 3 por 8, 24 más 3, 27. El quinto número, C, que es 3, 4K, 4 por 8, 32, más 3, 35. El sexto número, C, 5K, 3, 5 por 8, 40, más 3, 43. El séptimo número, C, 6K, 3, más 6 por 8, 48, más 3, 51. El octavo número, C más 7K, 3, más 7 por 8, 56, más 3, 59. El noveno número, C más 8K, 3 más 8 por 8, 64, más 3, 67. Y bueno, finalmente el número 10, C más 9K, 9 por 8, 72, más 3, 75. ¿Sí? De esa manera, los 10 números hemos obtenido, ¿no es cierto? Bajo este criterio. ¿Sí? Bueno, entonces, fíjense bien. Ahí está, ha sido elegido el número 3. Ahora el número 11. ¿No es cierto? El número 19. El número 27. El número 35. El número 43. El número 51. El número 59. El número 67. Y el número 75. ¿Sí? Esas 10 personas como tal se constituyen en nuestra muestra representativa. ¿Ya? Esas 10 personas se constituyen en nuestra muestra representativa. ¿Alguna consulta en torno a este tipo de muestreo? Bueno, Todo claro, doctor. eso espero, porque me he esmerado en preparar este material para que sea bien claro. Bajo estas condiciones no es posible explicar como uno haría en la pizarra. ¿Ya? En consecuencia, tiene que estar clara la idea. Bien. Bueno, esto es un poquito más especial. Veremos el muestreo estratificado. Veremos el muestreo estratificado. Ya. Normalmente el muestreo estratificado se aplica pues cuando la población es heterogénea, vale decir, está conformada por varios subestratos, ¿no es cierto? Donde es fundamental e importante establecer el tamaño de la muestra. Tenemos que estimar el tamaño de cada uno de los estratos, determinar la muestra y ver el factor de distribución, tal cual lo vamos a hacer como ejemplo. Para este efecto, empleamos la formulita en cuestión, ¿no es cierto?, del muestreo probabilístico. Sumamente sencillo aplicar esto. Es más, les voy a pasar un programita para que ustedes puedan determinar automáticamente. Se los voy a subir al WhatsApp, ¿ya? Bueno, esta formulita es muy importante. Z, el valor Z representa el nivel de confiabilidad. Normalmente en investigación social hemos dicho que se emplea el 95%, ¿no es cierto?, en investigación social, donde su equivalente es 1,96, ¿sí?, en investigación social. N representa el tamaño de la muestra, P representa la probabilidad de ser elegido, el 50% normalmente, Q, la probabilidad de no ser elegido, esta N es el tamaño poblacional, o el número total de estudiantes.
La I como tal es el error que se prevé cometer, ¿no es cierto? El error que se prevé cometer, la probabilidad de cometer un error. En todo hay probabilidad de cometer error, ¿no es cierto? No hay nada que al 100% sea del todo efectivo, ¿no? En consecuencia, acá también se considera ese error que se podría cometer, ¿ya? A ver, veamos un ejercicio. Acá, por favor. Dice, se desea determinar la muestra necesaria para un estudio de adicción al Internet en los estudiantes de quinto año de la carrera de Derecho de la UPEA. ¿Sí? Entonces, miren ustedes, lo que se pretende es determinar la muestra. ¿Qué muestra va a ser necesaria para emprender un estudio relativo a la adicción al Internet? ¿En quiénes? En los estudiantes del quinto año de la carrera de Derecho de la UPEA. ¿Sí? Ahí están los sujetos que vamos a considerar. Miren, los estudiantes del quinto año son 904. Perdón, dice UNSA, ¿no? Ya, UNSA, vamos a poner ahí, ya. Los estudiantes del quinto año de la carrera de Derecho del paralelo B, 796. Los del quinto año del paralelo C, 555. Los del quinto año del paralelo A, turno tarde 347. Los estudiantes del quinto año de la carrera de Derecho, el paralelo a turno noche, 198. La sumatoria nos da 2.800, ¿no? 2.800 estudiantes. ¿Ya? Entonces partimos de ese dato general que por cierto no puede pasar desapercibido, es muy importante, ¿sí? Y ahora acá, datos. Requerimos calcular el número de estudiantes que van a formar la muestra representativa, ¿sí? El nivel de confiabilidad es del 95%, esto buscando en la tablita, ¿no es cierto? En la tablita de los Z, nos va a dar 1,96 naturalmente, ¿no es cierto? 1,96 buscando en la tabla, ¿ya? Aunque las computadoras ya esto viene, ¿no? En el Excel ya tiene automáticamente, es cuestión de saberlo manipular simplemente. La probabilidad de éxito de ser elegido es 50%, que equivale a 0,50 en términos decimales. Y la probabilidad de no ser elegido, la otra mitad, el otro 50%. El tamaño poblacional, 2.800. El error que se pretende o estima cometer, que se estima cometer es el 10%. ¿Mm? Ya, haciendo cálculos y reemplazando en la fórmula que les he dado a conocer, miren, 92,89, 93 estudiantes nomás, ¿no es cierto? Se ha de obtener, ¿sí? Se va a obtener eso. Y ahora acá vámonos. Y ahora lo que tenemos que hacer es ajustar la muestra. Y para ese efecto recurrimos a esta otra formulita, ¿sí? A esta otra formulita, donde n, 92,89 que hemos obtenido, 1 más, miren, n 92,89, el tamaño muestral 2.800, operaciones aritméticas, ¿no es cierto? Y la muestra como tal va a ser de 90 personas, ya realizando el ajuste para mayor confiabilidad de 90. Y ahora vamos a calcular el coeficiente de estratificación, ¿sí? Todos los cálculos, ¿no? R, el coeficiente de estratificación. N, miren, 90 que hemos obtenido acá. N, 2.800. La división va a ser, pues, esta cifra decimal que se constituye en el coeficiente de estratificación. ¿Ya? Y ahora nos vamos acá. Determinación del número de muestras por estratos. ¿Sí? Copiamos a los estudiantes que hemos visto en la primera tabla, donde claramente hemos establecido el número que conforma cada paralelo, ¿no es cierto? El número que conforma cada paralelo eran 2.800, ¿sí? Acá anotamos el coeficiente que hemos calculado anteriormente.
Este, ¿no? Este coeficiente lo vamos a anotar acá. Ahí en todos esos. Sí, en cada uno de esos casilleros anotamos. Y luego vamos a efectuar la multiplicación. 904 por este coeficiente nos va a dar este dato. ¿Sí? Naturalmente que no podemos mostrar una cifra con decimales como muestra, tiene que ser entera, así que los redondeamos, 29 simplemente. 726 por este coeficiente nos va a dar este dato. De igual manera, los redondeamos, 26. 555 por el coeficiente de estratificación nos va a dar 17,83 y bueno, tantos. Pero los redondeamos. 347 por este coeficiente nos va a dar este dato, los redondeamos. Y acá lo propio, 198 por el coeficiente nos da este dato y los redondeamos. Sumando 90, ¿no? ¿Qué supone eso? Que si yo tengo 90 cuestionarios, al quinto año del paralelo a turno mañana, voy a aplicar a 29 estudiantes. Ya saben, ustedes pueden aplicar la técnica del muestreo, el muestreo sistemático, ya conocen cómo poder determinar esos 29, ¿no es cierto? Al quinto año B del paralelo B, turno mañana, vamos a aplicarles 26 cuestionarios. Son 796, entonces ven ustedes qué criterio de muestreo podemos aplicar, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos seleccionar a nuestros sujetos de estudio? ¿No es cierto? Para aplicarles la encuesta. Y miren, al quinto año del paralelo seco son 555, 18, su muestra es representativa. 347, 11. 198, 6. ¿No es cierto? Entonces, este tipo de muestreo se aplica cuando tenemos precisamente estratos, ¿no? De ese tipo. ¿Ya? Pasaremos a otra técnica, el muestreo por conglomerados. No dista mucho de lo que es el muestreo estratificado, solamente que en el muestreo por conglomerados se aplica ya, ¿no? A grupos más grandes. Por ejemplo, los comerciantes que hemos visto, ¿no? Los profesionales, cada sector con sus intereses para su gremio, ¿no es cierto? ¿Mm? Entonces, lo que viene el criterio que justifica la aplicación del muestreo por conglomerados es básicamente el hecho de que se aplica pues a poblaciones heterogéneas, ¿no es cierto? Y obviamente empezamos por estimar el tamaño poblacional de cada subestrato, vamos a determinar el tamaño muestral y bueno, hallar un factor, el factor de distribución F, ¿sí? Mediante esta formulita. Ahí está. N representa el número de la muestra como tal, el tamaño muestral, y N la población. ¿Sí? F va a ser siempre un número racional, ¿no es cierto? Va a ser un número racional. Y luego, el quinto paso va a ser multiplicar el valor de F por el tamaño de cada substrato. Y el sexto paso, las unidades de observación de cada substrato se van a seleccionar utilizando las técnicas como tal. Veremos. Ahí está. A ver, ejercicio. Se requiere levantar una encuesta para ver la preferencia de programas televisivos en la ciudad de La Paz. La población de estudio está conformada por 725 niños, 832 niñas, 425 jóvenes varones, 350 jóvenes mujeres, 1.250 adultos varones, 1.334 personas adultas mujeres. La sumatoria de todo esto nos da 4.916, que se constituye en el tamaño poblacional, ¿no? Entonces, miren, ya tenemos los datos de cada subestrato, ¿sí? Y ahora en lo que concierne a la muestra, arbitrariamente o recurriendo a una técnica como tal, se ha determinado que requerimos de 100 personas, ¿sí? Requerimos de 100 personas.
En consecuencia, ahí estamos, ¿cierto? Las estratificaciones. En consecuencia, admitir, Gustavo y caramba, ¿qué pasa? Procedemos de la siguiente manera. Miren, estimamos el factor de distribución F. Ponemos acá en el numerador el tamaño muestral y acá el tamaño de la población. La división de estos dos nos va a dar 0,02, ¿no es cierto? En consecuencia, F va a ser 0,2. Determinamos las cotas para cada estrato, los niños, jóvenes, adultos, varón, mujer, en fin, ¿no es cierto? Ahí está, ¿no? La sumatoria 4.916. Acá vamos a multiplicar cada uno de estos coeficientes por 0,02. El producto nos va a dar por este lado, ¿no? La columna cuota, 100. Entonces vamos a tomar 15 niños. Vamos a tomar a 15 niños varones, 17 niñas mujeres, 9 varones jóvenes, 7 mujeres jóvenes, 25 varones adultos, 27 mujeres adultas. Total 100, ¿no? Entonces, de esa manera es como se realiza el muestreo por conglomerados. ¿Ya? Bueno, pasaremos a los muestreos no probabilísticos. ¿Qué implica eso? Que los mismos no se van a determinar en función a fórmulas, ¿no? No se van a determinar en función a fórmulas. En consecuencia, este tipo de muestreo no probabilístico contempla al muestreo intencional, ¿no? Es una técnica que ciertamente se aplica en sumo grado en algunos estudios, ¿no? Y bueno, propiamente el criterio que justifica es que el investigador interactúa con esas personas y por ese hecho las ha elegido, ¿no? Porque considera que se constituyen en informantes con determinadas características que ciertamente van a colmar las expectativas del investigador y que por ese hecho las elige. ¿Ya? Ese motivo prácticamente justifica, ¿no? Qué sé yo, a ver, yo quiero hacer un estudio, yo profesor quiero hacer un estudio con niños que tienen problemas en la lectoescritura. Entonces, sencillamente identifico que los niños que tienen ese problema, ¿no? Entonces, de manera intencional los estoy identificando y voy a trabajar con ellos, ¿no? Entonces, ven ustedes, no hay necesidad de aplicar ningún muestreo probabilístico, nada, ¿no es cierto? Sino es que directamente se recusa ese criterio para poder elegir con quiénes vamos a trabajar, ¿ya? El otro tipo de muestreo es el ocasional, ¿no es cierto? Donde circunstancialmente, pues, el investigador va a elegir, ¿no es cierto?, a las personas con quienes va a trabajar, ¿no es cierto?, de manera circunstancial, ¿ya? Bien, estimados compañeros, de esa manera hemos visto este tema en particular, como es el muestreo, que dicho sea de paso es fundamental e importante para cuando ustedes practiquen y determinen el muestreo que les convenga, ¿ya? Bueno, con esto hemos terminado lo que viene a ser el desarrollo de los temas. Hemos visto básicamente seis temas orientados básicamente a retroalimentar lo que ustedes ya conocen, ¿no es cierto? Espero que su función haya cumplido ese propósito. Y ahora vamos a pasar, por favor, habida cuenta de que el día de mañana, no el día de mañana, las dos últimas clases que tenemos lo vamos a abocar a la parte práctica. Vamos a pasar a explicar los pormenores concernientes a la estructura de la tesis de maestría. ¿Ya? Voy a dejar de compartir este material un ratito, por favor. ¿Dónde está? Doctor, una consulta, por favor. Adelante, licenciado, adelante. Sí, sobre esta última muestra, ¿hay un número racional de forma subjetiva que pueda validar? ¿Un número aproximado? ¿Validar el número racional?
Sí, digamos, trabajar con una persona sería, no creo que convenga, ¿no? Pero de pronto yo leí que puede ser 50, ¿no? 50 para abajo, una muestra que más o menos convenga a la muestreo ocasional o por conveniencia. Bueno, le comento que hay un enfoque que contempla precisamente trabajar con casos o unidades de observación, como es el estudio de caso, ¿no? El estudio de caso, donde puede trabajar con una persona. Imagínense, ¿no es cierto? Hay una persona, qué sé yo, con autismo, por decirle, entonces el investigador diseña una estrategia y quiere someter esa estrategia a prueba para ver la eficacia del mismo, ¿no es cierto? Entonces va a trabajar con esa persona, son los estudios de caso, ¿sí? Entonces, esto es bien versátil, ¿no es cierto? No hay un criterio que diga con cuánto siempre tiene que trabajar, ¿no? Entonces, usted puede hacer un estudio de caso dependiendo la necesidad del estudio que pretendas realizar, ¿no es cierto? A ver, vamos a compartir el esquema de maestría. Veremos. Voy a compartir pantalla, por favor. Y esto es lo que ustedes van a tener que desarrollar, estimados amigos. Así que, por favor, es fundamental e importante que consulten cualquier duda que tuviesen sobre el particular. A ver, ¿estoy compartiendo o no? No, Qué grave, a ver. ahora sí, doctor, ahora sí. Ah, ya, ahora sí, gracias, muy amable. Celular, poner la función. Ya, está bien. Bien, entonces, el esquema oficial de la tesis de maestría, estimados amigos, comprende todos estos elementos. Miren, vamos a ir explicando detalle a detalle, por favor, el esquema oficial de la tesis de maestría. Ahí está. Consta de una introducción al capítulo problemática de investigación, el capítulo sustento teórico, el capítulo 3 diseño metodológico, el capítulo 4 resultados de la investigación, el capítulo 5 propuesta de investigación, el capítulo 6 conclusiones y recomendaciones. ¿Ya? Ojo que es fundamental e importante que todos ustedes tengan que ceñirse estrictamente a esta estructura. Yo no puedo prescindir elementos fundamentales importantes, poner planteamiento de problema en sentido general sin especificar estos pormenores. ¿Le van a rechazar? Tenga por seguro. ¿Ya? En consecuencia, es fundamental e importante ceñirnos a lo que esté establecido. ¿Ya? A ver, empecemos por lo primero. Dice la carátula. Doctor, ¿podría ampliar un poco más, por favor? ¿Cómo no? Lo vamos a ampliar. Lo bajaremos un poquito. Ahí está. ¿Ahí les parece? Sí, está bien. Ya, muy bien. Bien, la carátula como tal ya está exprofesamente destinada a cómo tiene que ser. Sencillamente, ustedes tienen que aplicar sus criterios. Ya para cuando tengan que imprimir, se les va a dar, ¿no es cierto?, las dimensiones como tal. Luego dice dedicatoria, ¿no? Dedicatoria, bueno, eso es opcional, pero cada quien podría dedicar a quien bien le parezca, ¿no es cierto? Agradecimiento también es opcional. Cada quien podría agradecer a quien le parezca o sencillamente prescindir de ellos. No es obligatorio, ¿no es cierto? La dedicatoria y el agradecimiento, ¿ya? El resumen. El resumen como tal, bueno, pues comprende una síntesis así. El resumen es el sumo, ¿no es cierto? Lo más sustancial e importante va a estar adelante, ¿no es cierto? En una página, ¿sí? En una página, acá no somos estrictamente intolerantes como para decirles, tiene que ser 200 palabras el resumen. No, muchas veces en pretender resumir en 200 palabras se pierde pues la esencia de una rica explicación, pero no tampoco por ello van a ser página y media, 2 páginas, no, sencillamente una página, ¿ya? Ese resumen tiene que caber en una página. Y en el resumen precisamente va a estar pues el método, los objetivos, las conclusiones a las cuales se ha llevado, ¿sí? Las más importantes a las cuales se han llevado, ¿no es cierto? Entonces, en eso se expresa el resumen. El abstract, bueno, que se resume lo que se llama
inglés, ¿no es cierto? El keyword son las palabras claves, ¿no es cierto? Las palabras claves que contempla el título de su investigación. Luego tenemos el índice general, a modo así, general, ¿no es cierto? Tenemos que necesariamente describir ese índice, todos los aspectos y pormenores que tiene la tesis. El índice de gráficos, tiene que haber un índice de gráficos necesariamente. El índice de cuadros, si hay cuadros, tienen que ser un índice. El índice de tablas, de igual manera, ¿ya? Tenemos la introducción, que dicho sea de paso, estimados amigos, la introducción es lo que se redacta al último, por si acaso. ¿Ya? Una vez que el trabajo ya ha sido elaborado, ya se ha sacado conclusiones, en fin, todo ello, recién se elabora la introducción, donde de forma clara y detallada se ha de explicar los verdaderos alcances de la investigación y a lo que se ha llevado, ¿no es cierto?, en la introducción. En sentido figurado, su introducción es como una red, ¿no? Una red que se lanza para atrapar lectores, ¿no? Porque ese documento, ustedes saben que el documento que van a producir es un documento público, que va a estar accesible a cualquier investigador que se acoja a su línea de investigación, ¿no? Entonces, si esa introducción está redactada de forma tal que es bien atractiva, llamativa, ¿quién no va a querer leer toda la tesis? ¿No es cierto? ¿Quién no va a querer leer toda la tesis? Pero si desde el principio ya que medio que está buscando, no debe ser bueno este documento, buscaré otro mejor, va a decir el lector, ¿no es cierto? Entonces, eso es muy importante. Y en estos aspectos, estimados amigos, es fundamental la redacción y el estilo, ¿sí? Particularmente eso para más adelante, ¿no es cierto? La redacción y el estilo es muy importante, muy importante. Y particularmente les digo esto para más adelante cuando ustedes vayan a publicar su tesis doctoral, que dicho sea de paso es imperativo, no es opcional, no, tiene que publicar sí o sí su tesis doctoral. Y va a tener que pasar por un proceso de revisión, de redacción de estilo. Si no domina muy bien la técnica de la redacción, tendrá nomás que buscar a una persona, a un profesional en la materia de literatura. Ellos son buenos para lo que viene a ser, ¿no es cierto? Darle sentido, redactar con coherencia lógica las palabras, articularlas debidamente, ¿no es cierto? Sí, eso es importante. Hay gente que, por ejemplo, en la redacción utiliza muchas muletillas y hace muy poca referencia a expresiones equivalentes. O sea, pucha, no sé, si nos pusiéramos a buscar con el buscador de palabras esos ¿cuántos habrá en todo su documento? ¿No? Entonces tiene nomás que emplear otro tipo de expresiones para denotar lo mismo. Sin embargo, por lo tanto, dependiendo qué es lo que quiera denotar, ¿no es cierto? Entonces, eso es muy importante, por favor, ¿ya? No lo olviden. La introducción se redacta al último. Ocasionalmente, para empezar, obviamente, a grosso modo lo vamos a hacer, ¿no es cierto? Para introducirnos, como bien lo dice la palabra, introducirnos, ¿no es cierto? A lo que va a ser la temática de nuestra investigación, pero ya después una cosa bien elaborada al final. El capítulo 1 se constituye o contempla la problemática de la investigación, ¿ya? Y acá está precisamente el planteamiento del problema. ¿Y qué viene a ser, estimados amigos, el planteamiento del problema? Simple y llanamente una lectura de la realidad, ¿ya? Una lectura de la realidad, ¿sí? Para tal efecto va a tener que abordar desde lo macro hasta lo micro, ¿no? Va a tener que abordar desde el contexto internacional, nacional, local, ¿sí? Y la unidad de estudio en particular, ¿sí? Ese es el concepto, el criterio bajo el cual se realiza el planteamiento del problema en sentido deductivo, necesariamente ese planteamiento del problema. Ahí tenemos que decir cómo el problema se ha generado, dónde se ha presentado, qué tipo de estudios se han hecho sobre el particular, en nuestro contexto, qué se ha hecho, ¿no es cierto? Tenemos que plantear todo ese tipo de situaciones en el planteamiento del problema. Sí, les voy a dar un esquema para que en función de eso ustedes puedan redactar ese planteamiento del problema, porque eso es muy importante, ¿no es cierto? Porque a través del planteamiento del problema, tal cual les decía, estamos haciendo una lectura de la realidad, de ese problema como tal,
¿sí? En consecuencia, ese elemento es clave para poder, en función de ello, poder ya formular el problema, ¿no es cierto? Los objetivos y todo lo que conlleva el desarrollo de la tesis, ¿sí? Luego el 1.1 dice presentación del estudio, tendrá que presentar. Tiene que presentar, ¿no es cierto? La identificación del problema, ya en estas alturas, ya definir usted cuál es el problema como tal, dónde se presenta el problema, ¿no? El punto 1.3 dice descripción del problema. Tenemos que describir el problema. ¿Sí? ¿Qué supone eso? Dar a conocer, a ver cómo se manifiesta el problema, dónde se manifiesta el problema, cuándo se manifiesta el problema, ¿no es cierto? Luego pasamos a la formulación del problema, ¿no es cierto? Dicho sea de paso, la formulación del problema, saben bien ustedes, bien estimados amigos, que siempre se expresa en términos de pregunta. ¿Por qué en pregunta? Porque obviamente al preguntarnos, esa pregunta como tal se debe constituir en la directriz de la investigación. En función de esa pregunta, nosotros vamos a buscar la respuesta, ¿no? Obviamente ya tenemos una hipótesis, una respuesta anticipada, ¿no? Pero esa hipótesis como tal nos va a conducir a buscar la respuesta al problema que nos hemos planteado, ¿ya? Luego tenemos que definir los objetivos de la investigación. Y básicamente esos objetivos, pues son el objetivo general, y los objetivos específicos, ¿sí? El objetivo general como tal denota claramente la meta que pretendemos lograr con la investigación y los objetivos específicos son pues pasos intermedios que nos van a ayudar a alcanzar el objetivo general. Y sobre ese particular vamos a ver que no podemos emplear, rever, qué sé yo, por decirles una investigación que pretenda demostrar una relación de causalidad. Y bueno, el investigador pone como objetivos específicos determinar, 1, 2, determinar, 3, determinar, todo determinar. ¿No? Entonces, sencillamente esos objetivos están mal formulados porque tenemos que enfocarlos en función a categorías. Nosotros tal cual les vamos a enseñar, les voy a explicar, ¿ya? Y bueno, básicamente se recurre pues a lo que viene a ser la taxonomía de Bloom. Alguien dirá, pero no, la taxonomía de Bloom es educativa, ¿no? Pero la taxonomía de Bloom siendo educativa jerarquiza las ideas tal cual se dan, ¿no es cierto? Entonces nos valemos de este recurso para darle sentido y coherencia a los objetivos que vayamos a plantear en nuestra investigación, ¿ya? Luego tenemos lo que viene a ser la justificación, ¿no? Acá nosotros básicamente destacamos el hecho del porqué de la investigación, ¿no? Y obviamente ese porqué se ha de traducir en términos de aporte teórico. ¿Cuál es el aporte teórico de la investigación? ¿Qué es lo que nosotros vamos a aportar teóricamente, ¿no? Se supone que vamos a realizar un constructo teórico, entonces tenemos que argumentar y decir que vamos a aportar el mismo, ¿no? Tenemos que destacar la relevancia y pertinencia del tema, ¿no? ¿Dónde radica esa relevancia y pertinencia del tema? ¿Será relevante? ¿Por qué es relevante? ¿Será pertinente al contexto actual del tema? ¿Por qué es pertinente? ¿No es cierto? El otro punto, utilidad de la investigación. La investigación como tal tendrá utilidad, será de utilidad. ¿Para quiénes será esa utilidad? ¿Mm? La novedad metodológica. ¿Qué novedad metodológica estamos introduciendo? La viabilidad social, la viabilidad económica, la factibilidad, ¿no? ¿Por qué se considera que el estudio es factible o no es factible? Puede ser muy expectante, puede ser algo muy, qué sé yo, algo muy, como les diría así, muy ambicioso, pero si no hay los recursos necesarios o no hay la información donde se pueda recurrir, entonces no va a ser tan factible, ¿no? Entonces ven ustedes todos esos elementos en esto que viene a ser el desarrollo de la tesis se tienen que describir y justificar y explicar debidamente, ¿sí? Luego tenemos la delimitación de la investigación, ¿no es cierto? Tenemos que delimitar la investigación de forma temática, ¿no? Establecer cuál es la temática en particular, la espacialidad, ¿no es cierto? ¿En qué espacio se lo va a hacer? La temporalidad, ¿en qué tiempo se lo pretende realizar, ¿no es cierto? La hipótesis.
Ahí está la hipótesis, ¿no es cierto? Tenemos que formular una hipótesis acorde a nuestra formulación del problema. ¿Sí? Acorde a la formulación del problema. Y naturalmente que esa hipótesis vamos a operacionalizarla, ¿no es cierto? Identificar las variables. Y así como hemos hecho, ¿no es cierto? Vamos a operacionalizar esas variables. Ahora, claro está, si es que ustedes no pueden operacionalizar y les es mucho más sencillo o mucho más factible recurrir a instrumentos que como tal ya existen, lo pueden hacer, ¿no? Pero muchas veces solamente ustedes tal vez encuentren cuestionarios elaborados. Entonces, de esos cuestionarios, tenemos que categorizarlos, identificar dimensiones y plantear la tabla de operacionalización. ¿Mm? Necesariamente. Si vamos de la operacionalización a formular el instrumento, ¿sí? Y en caso de que solamente encontremos el instrumento y no encontremos la operacionalización, entonces tenemos que aplicar el proceso contrario. Partiendo de ese instrumento y revisando las preguntas, tenemos que agruparlas por indicadores, los indicadores en dimensiones y plasmarlo en una tabla de operacionalización. Pero de que tiene que estar ahí, obviamente tiene que estar, ¿no? ¿Ya? Ahora lo que viene a ser el sustento teórico. Ese sustento teórico viene a constituirse en el aparato conceptual de la investigación, ¿sí? Ese elemento es fundamental e importante porque se ha de constituir pues en el sustento, ¿no? De la investigación como tal. Para tal efecto, miren ustedes que hace referencia al estado del arte. ¿Y qué es el estado del arte? Simplemente, como bien hemos dicho, son los antecedentes investigativos sobre esa misma línea de investigación, ¿no es cierto? Si yo quiero hacer, por ejemplo, un estudio en el nivel relacional, voy a tener que necesariamente revisar los antecedentes, tendré que bajar al nivel descriptivo y también al exploratorio, ¿no? Si quiero hacer un estudio en el nivel predictivo, bueno, tendré que revisar algunos estudios sobre el nivel predictivo, luego bajar al nivel explicativo, al nivel relacional, al nivel descriptivo o al nivel exploratorio, ¿no es cierto? El caso es que ese estado de arte me va a dar pautas para poder enfocar debidamente mi tema de investigación, ¿sí? Si bien tiene un propósito el estado de arte es precisamente orientarme y decirme, señor, usted no puede ir por ese camino. ¿Por qué? Porque va a dar en lo mismo que han dado los otros. Así que mejor inspírese y en función de esto adopte otro criterio, me dirán, ¿no es cierto? Entonces, por eso es muy importante el estado de arte. ¿Mm? Esa es la razón de ser del estado de arte. Ahora, en el marco conceptual, como su nombre bien lo dice, ¿no es cierto? Tenemos que citar conceptos vinculados a la temática, estructurar debidamente todo el sustento y el soporte teórico en función a las variables que tenemos, ¿sí? En función a las variables, se ha de estructurar ese marco conceptual. Hay gente que ya no llena un marco teórico de 200 hojas y así presentan, ¿no? Se van a la cantidad más que a la calidad. No, pues no puede ser así, ¿no es cierto? No puede ser así. Es bien importante, tiene que haber un criterio racional que medie para elaborar el marco conceptual, ¿no es cierto? No sé de dónde sacan tantas hojas, hay 200 hojas. No, piensan que por presentar un marco teórico impresionante, que ni siquiera está bien elaborado, no hay coherencia, presentan de esa manera, ¿no es cierto? Tal vez para impresionar, pero obviamente causa su efecto contrario, ¿no es cierto? Sencillamente eso de entender que la persona como tal no sabe seleccionar información, ¿no? No sabe seleccionar información. El marco contextual, de igual manera, es fundamental, importante hacer indagaciones en torno al contexto, ¿no? En el marco histórico, bueno, pues este marco se refiere pues a los hechos que anteceden al problema, las causas, los elementos que explican el origen del problema organizados cronológicamente, ¿sí? Entonces, esos elementos se tienen que tomar en cuenta en lo que viene a ser el marco histórico. Este marco legal como tal es un tanto flexible. Si amerita el estudio como tal emplear el marco legal, perfecto, ¿no es cierto?
Ahora, si no hay algo que justifique hacer uso del marco legal, lo puede prescindir, ¿no es cierto? Es un tanto, es una especie, es algo opcional, así, ¿ya? El marco institucional, bueno, se refiere a todo lo concerniente a la institución, ahí pondrá usted la visión, la misión, la filosofía de la institución, en fin, ¿no es cierto? ¿Ya? Otro elemento no menos importante, estimados amigos, es el diseño metodológico. El diseño metodológico que se constituye en el capítulo 3. Y acá está precisamente este documento, reitero, lo voy a subir por favor al WhatsApp para que sea de conocimiento de todos ustedes, lo tengan y desarrollen en funciones o posteriormente su tesis. Este diseño metodológico, como bien hemos explicado, viene a ser, ¿no es cierto?, en sentido figurado, el camino que nos ha de conducir a lograr el propósito investigativo del investigador. Y bueno, comprende del paradigma de investigación. Ya saben ustedes qué es paradigma. Se escribirán al paradigma positivista, al paradigma interpretativo, al paradigma sociocrítico. Cada quien verá qué tipo de paradigma adopta en función a su propósito investigativo, ¿no es cierto? El enfoque de investigación, lo propio. Se adoptará un enfoque cuantitativo, se adoptará un enfoque cualitativo o posiblemente adopte un enfoque mixto, ¿no? Un enfoque mixto. Eso también está liberado a criterio del investigador. El tipo de investigación, ¿no? Ustedes verán qué tipo de investigación eligen. ¿Será descriptivo? ¿Será transeccional descriptivo? ¿Mm? Longitudinal explicativo, relacional, bueno, ¿no es cierto? Entonces ustedes tienen que ver esa situación. El diseño, lo propio, ¿qué tipo de diseño abordarán? No experimental, experimental. De igual manera, los métodos, ¿no? Los métodos de investigación, ¿sí? Acá vamos a tener que explicar qué métodos de investigación se están empleando en el desarrollo de la tesis, ¿sí? ¿Qué métodos están empleando? El universo población y muestra, ahí está lo que hoy hemos abordado, ¿no es cierto? Universo población muestra, tipo de muestreo, qué tipo de muestreo está aplicando, las técnicas de investigación, los instrumentos de investigación. Acá donde dice instrumentos de investigación, ustedes van a tener que describir, ¿no es cierto? Ahí precisamente, si he tomado un instrumento y elaborado, tengo que justificar ello. Decir que el instrumento en cuestión se ha tomado de tal estudio, corresponde a tal el autor, el año tantos, el investigador en los estudios realizados preliminarmente obtuvo tanto grado de confiabilidad del individuo, obtuvo tales resultados. Bueno, hay que justificar todo ello. Y luego también nosotros ya vamos a decir, ¿no es cierto?, en el entendido de que se ha calculado la confiabilidad de nuestro contexto, habiéndose obtenido tanto de confiabilidad, en fin. La validación de instrumentos, lo propio, ¿no? Tenemos que validar esos instrumentos necesariamente. ¿Para qué? Para que obviamente sean, pues, confiables, ¿no? Sean confiables esos instrumentos, ¿no es cierto? En su defecto, si no validamos el instrumento como tal, esos instrumentos sencillamente, posiblemente, tal vez no sean los más adecuados, pero tenemos que validarlos, ¿no es cierto? Una validez interna. ¿Qué es una validez interna? Sencillamente ver que el instrumento como tal está orientado a recolectar la información para la cual ha sido elaborada, ¿no? Tenemos que describir los procedimientos de la investigación, ¿no? A ver qué hemos hecho, etapa por etapa, ¿no? Si, qué sé yo, si es un estudio cuasi experimental, la etapa 1, el pretest, la etapa 2, la aplicación de la estrategia, la etapa 3, el post-test, bueno, ¿sí? En los resultados de la investigación ya tenemos que efectuar pues un análisis de la información, ¿sí? Eso es muy importante destacar el hecho de que se tiene que realizar un análisis en torno al trabajo de campo, ¿no? Acá es importante destacar el hecho de que si los instrumentos están bien elaborados, ¿sí? Entonces el análisis como tal va a ser pues algo que también como que es consecuencia de ese instrumento, va a tener confiabilidad, ¿no es cierto? Van a ser datos claros, coherentes, ¿no es cierto?
Pero si aplicado a cualquier instrumento, eso se va a ver en los resultados. ¿Sí? Entonces, eso tenemos que tomar muy en cuenta. ¿Mm? Luego tenemos la interpretación de la información. Obviamente que esos datos numéricos, por decirles así, se tienen que necesariamente interpretar debidamente, ¿no? Y cerramos este capítulo con lo que viene a ser la comprobación de la hipótesis. Esa hipótesis que hemos formulado tenemos que comprobar, ¿no? Tenemos que demostrar esa hipótesis necesariamente, ¿no? Y hay varios criterios para poder realizar una demostración, ¿no? El más común y recurrente, por ejemplo, es el que se emplea, ¿no? En el ritual de la significancia estadística, ¿no? Que considera el planteamiento de la hipótesis, establecer su nivel de significancia, la elección de la prueba estadística, el cálculo del p-valor, la toma de decisiones, así como tal, ¿no es cierto? Entonces, todos esos pormenores, estimados amigos, en particular este punto de la prueba de la hipótesis, ustedes lo van a ver en el módulo concerniente a la investigación cuantitativa. Ahí el docente les va a enseñar a cómo se podría hacer la demostración. Bueno, los diversos criterios para poder demostrar la hipótesis, ¿no es cierto? Lo cual es importante porque tenemos que necesariamente contrastar esa hipótesis. Si es cierto, si es verdadera o es falso, ¿no es cierto? Y eso, ¿cómo se realiza? Mediante el cálculo de probabilidades, ¿no? Mediante el cálculo de probabilidades. Y otro componente no menos importante, expresado en términos de capítulo en la tesis, es la propuesta de la investigación. Si bien tiene la tesis un propósito, es que el investigador proponga, ¿no? Proponga algo para poder cambiar el contexto en el cual se haya inmerso, ¿no es cierto? Y básicamente desde el punto de vista de su línea de acción, ¿no? Desde el ejercicio de su formación profesional, ¿no? Y precisamente esa propuesta implica redactarla, ¿no es cierto? Considerando los datos básicos, una introducción, los objetivos de esa propuesta, la justificación, la planificación y programación de la propuesta, el cronograma, ¿no? La propuesta, ¿en qué tiempo se lo va a ejecutar? Bueno, y el presupuesto, ¿no? ¿Cuánto de presupuesto le ha de implicar, ¿no es cierto? Ejecutar, preparar la propuesta como tal, ¿sí? Y bueno, finalmente tenemos las conclusiones, recomendaciones. Las conclusiones según el problema planteado. Las conclusiones según los objetivos. Cada uno de los objetivos que se han formulado tiene que tener su conclusión. La conclusión según la hipótesis. Las conclusiones generales, las recomendaciones. ¿Sí? Entonces, de esos elementos consta el capítulo 6, conclusiones y recomendaciones. Luego tenemos la bibliografía. Y finalmente vamos a irnos con los anexos. ¿Sí? Nos vamos con los anexos. Entonces, a grosso modo, estimados amigos, de estos elementos consta el esquema o la estructura oficial de la tesis de maestría. ¿Alguna duda sobre el particular? Adelante, por favor. Doctor, buenas noches, Buenas colegas. noches, estimado licenciado Dillman. Adelante. Doctor, mi consulta, ¿cuántas páginas habría que llegar? ¿Tendría un Bueno, límite? ya. Eso es bien relativo, ¿no es cierto? Eso es bien relativo, pero lo normal son 150 páginas. Lo normal, lo más usual, ¿no es cierto? 150 páginas. Lo que se espera así, como tal. Ya, aunque usted puede hacer algo más, ¿no? Pero tampoco menos de 100, ¿no? Porque no va a ser tal vez muy significativo, ¿no es cierto? Pero como le digo, eso es bien relativo en las instituciones. En otras instituciones, bueno, no consideran ese aspecto. Pero en la nuestra, lo normal, una tesis de maestría así como tal,
150 para que, bueno, ahí esté contemplado todo lo que implique el esquema oficial, ¿no? Otra pregunta, por favor. Doctor, buenas noches. Buenas noches, licenciado César, adelante. Una consulta. La maestría en sí, bueno, el profesional que va a desarrollar la maestría va a elegir un tema afín. Mi Exactamente, consulta a su es, formación. sí, mi consulta es, bueno, yo tengo la formación de ingeniero eléctrico, entonces tengo que trabajar algo relacionado a mi campo. Claro. Mi consulta es la siguiente. Yo en el desarrollo de la maestría voy a necesitar instrumentos, equipos, es un ejemplo, tal vez alguna herramienta. ¿Ya? Fácilmente no puedo adquirir los equipos. Entonces tiene que haber una institución que me facilite y por lo tanto mi tesis también va a estar direccionado a esa institución. Por ejemplo, puede ser la misma Universidad Mayor de San Andrés que me facilite la instrumentación. Mi pregunta va a si voy a referenciar a la UMSA o tiene que ser una maestría completamente cerrada en la UPA. No, 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 eso es libre. Usted puede realizar el estudio donde le parezca, estimado amigo, ¿no es cierto? Entonces, si va a ser en el Instituto de Investigaciones de la UMSA, entonces obviamente va a referenciar ello, ¿no? Y ahora, la idea de que cada quien realice investigaciones en función a su área de formación profesional, ya lo hemos mencionado. Eso es muy importante porque se supone que ustedes tienen que hacerse expertos, referentes en su ámbito. Yo, profesor, por decirles yo, de formación pedagogo, no puedo hacer un estudio de ingeniería, no puedo hacer un estudio de medicina, solo porque, bueno, saber quiero hacer ya, no. ¿Sí? Entonces, el campo de la investigación, como ustedes bien entienden, es amplio, es amplio. Entonces, difícilmente una persona va a poder abarcar todo el saber humano. La especificidad es fundamental, la especificidad, ¿no es cierto? El ser especialista en un área determinada, ¿sí? Eso es muy importante, por favor. Ya les había hablado de las líneas de investigación, ¿no es cierto? Entonces, cada quien tiene que abocarse a su línea de investigación, desarrollar temáticas en torno a esa línea de investigación, ¿ya? Otra pregunta, por favor. Doctor, buenas noches. Adelante, estimado licenciado Máximo. Una consulta sobre el capítulo 5. A Es ver, ¿qué dice el necesario capítulo que 5? todos tengamos que hacer, puesto de que de repente se va a hacer un trabajo experimental y se va a desarrollar todo eso. Ya, muy bien, muy bien. ¿Y vamos a volver a Exacto. hacer esa propuesta o no? Por eso es muy importante la intervención de ustedes. ¿Por qué? Porque ciertamente ayuda a retroalimentar y ayuda a esclarecer algunas cosas. Por ejemplo, lo que dice el distinguido licenciado Máximo es lo siguiente, ¿no? Si él va a realizar, por decirles, una investigación de tipo experimental, me dice, ¿no? Experimental, ¿ya? O si no, es cuasi experimental. Eso implica que este capítulo 5, denominado propuesta de investigación, que bueno, está acuñado para aquellas investigaciones de tipo propositivo, ¿sí? Ya no va a ser tal. Si una persona hace un estudio cuasi experimental o experimental, sencillamente el capítulo 5 se va a denominar experiencia, ¿ya? Experiencia, eso es muy importante. Gracias por la pregunta, licenciado Máximo. Gracias, doctor, muy amable. Va a ser Buenas noches. experiencia. Así la vamos a poner. Experiencia si es experimental o cuasi experimental, ¿no? ¿Qué implica eso? Que el investigador ya de antemano va a entrar a someter a prueba su propuesta, ¿no? Lo que él está proponiendo ya de entrada lo está sometiendo a prueba, ¿no es cierto? Y en este capítulo, en todo caso, va a describir, va a hacer una serie de, a ver, ¿qué les diría? ¿Cómo les diría esto? Va a ser una secuencia de explicaciones en torno a lo que el investigador ha desarrollado. Y naturalmente todo ese proceso va a estar debidamente documentado con fotografías,
habrá filmado, o hecho, por decirles, un estudio experimental en el ámbito educativo, con, qué sé yo, con juegos, entonces a los chicos los habrá filmado. Todo tiene que ser debidamente documentado, ¿sí? No sobre pretexto de experimento, eso lo vamos a simplemente llenar y cargar de teoría, no, sino que tiene que estar debidamente documentado con fotografías, con video. Tendrán que adjuntar en la sección de anexos un CD con el video respectivo de las clases que se han desarrollado, ¿no es cierto? Entonces, en eso consiste esta parte, ¿ya? Entonces, valga la redundancia, si el estudio es meramente propositivo, propuesta de investigación, pero si fuera experimental o cuasi experimental, tienen que proceder de la forma como se les ha dado a conocer, ¿ya? En esta sección. Otra pregunta, por favor. Doctor, una consultita Adelante, licenciado Dilman. sobre del paradigma. Si el paradigma, podemos poner trabajar con cualquier paradigma o hay algún, digamos, específico, por decir, el positivismo o ya sea el Claro. interpretativo. Claro, el investigador tiene que ver su estudio a qué tipo de paradigma se adecua, ¿no? El investigador tiene que ver eso con buen criterio. Miren, yo he expectado en cierta universidad que me han invitado a ser jurado de tesis. He presenciado el estudio matemático. Bueno, era un estudio matemático y precisamente el disertante, el proponente, el doctorante, era de formación licenciado en matemáticas. Toda su formación era en matemáticas, ¿no? Tenía maestrías en matemáticas, en números cuantitativos, no sé, bien interesante su currículum del amigo, ¿no es cierto? Pero, miren ustedes, siendo de formación matemática netamente cuantitativo, su tesis lo ha desarrollado bajo el paradigma interpretativo, ¿no? Pero ¿qué tiene que, cualquiera diría, pero qué tiene que ver lo interpretativo con la matemática? Pero bueno, depende mucho de la habilidad como uno lo enfoque, ¿no? Depende mucho de la habilidad como uno lo enfoque. Y sobre ese particular no podemos exigirles al investigador, no, tienes que hacerlo siempre sobre eso. No, ¿por qué? Porque ¿qué son los paradigmas? Son diferentes en sentido figurado, son lentes que nos ayudan a ver la realidad de diferente manera. Entonces, si yo veo poniendo menos lentes de una determinada manera y soy de formación matemática, a ver qué tal veo siendo matemático desde el punto de vista interpretativo. Me pondré los lentes del paradigma interpretativo. Ah, ya veo de esa manera. Entonces, de esa manera es como yo me voy a acercar a mi verdad. ¿Sí? Entonces, ustedes vean qué paradigma podrían adoptar, ¿no? Y obviamente qué enfoque epistémico, es decir, el pragmatismo, racionalismo, idealismo, realismo. El doctor, ¿cómo se llama mi amigo? Guillermo Aguilar, les ha explicado todos esos pormenores, ¿no es cierto? Les ha explicado y por favor, si no lo han si no recuerdan, remítanse los videos, por favor, va a ser muy importante, porque ese aspecto del enfoque epistémico, más adelante a nivel de tesis doctoral, ya es mucho más estricto. Acá, bueno, se hace referencia, pero en lo doctoral ya tienen que necesariamente definir bien ese paradigma y en función de ese criterio ir, ¿no es cierto?, desarrollando su tema en cuestión. ¿Ya? Otra pregunta, estimados amigos, adelante. Algo que no esté claro en todo este proceso, porque después vamos el día miércoles, vamos a dar ejemplos de cómo plantear el problema, los objetivos, los aspectos más esenciales, porque abordar todo esto, no, más que teorías esto, ¿no es cierto? Nos representa mucha dificultad, van a ver ustedes. Además, eso que ya tienen experiencia, ¿no es cierto? Así que sencillamente es ir un poquito más allá de lo que han hecho en su trabajo de licenciatura, ¿ya? Y referente a lo que vienen a ser los tutores, voy a publicarles, el día viernes les voy a publicar una lista de colegas que bien ustedes, a los cuales ustedes pueden recurrir, ¿ya? Ojo que eso es simplemente sugerencia. Cuidado, digan, me están obligando a... No, aquí nadie obliga a nadie.
Simplemente se va a sugerir, si es que no conoce a alguien quien le pueda asesorar, entonces ustedes pueden recurrir a esos profesionales, que dicho sea de paso son pues gente que tiene mucha trayectoria, ¿no? Sí, son los docentes también que colaboran aquí en el programa de posgrado. No son de la UPEA, bueno, algunos son de la UPEA, son de la San Andrés, son de la Católica, son de la San Francisco Javier de Chuquisaca, y tenemos así en posgrado. El equipo de posgrado, en cuanto a plantel docente se refiere, está conformado por profesionales de diferentes instituciones. ¿No? De diferentes instituciones. Ustedes han pasado con Jimena, ¿no? Con Jimena Zoncal. Ah, con ella han pasado ustedes, claro, me estaba Sí, sí, doctor. tocando con el otro doctorado. Jimena, por ejemplo, Jimena es docente en la Universidad Benemérita de Puebla, en la Universidad de Guadalajara, en posgrado, ¿no es cierto? A Jimena la he encontrado desde mucho tiempo, precisamente en un evento académico que tuvimos allá en Guadalajara, México, Jalisco. Ahí nos encontramos, ¿no? Aunque yo la conocía acá en Bolivia, Jimena, ¿no es cierto? Porque ella era docente de la San Francisco Javier, ¿no es cierto? Pero ven ustedes que el mundo es un pañuelo el mundo, ¿no es cierto? Entonces, así tenemos docentes de diferentes instituciones, ¿no? No son del UP exclusivamente. Mario Galindo, por ejemplo, han pasado con Mario Galindo. Mario Galindo es docente de la UMSA en la carrera de Ciencias Políticas, trabaja después en la Universidad de Buenos Aires, en la UBA. También en la de Monterrey da clases Mario Galindo, ¿no? Entonces, tenemos personal de mucha trayectoria, ¿no? De amplia trayectoria, ¿sí? Entonces, vamos a subir a la plataforma a los profesionales que bien van a poder coadyuvar a su propósito investigativo, pero ustedes tienen que necesariamente tratar todo lo que implica el costo económico, todo ello, ¿ya? Todos esos aspectos ustedes tienen que abordarlo, por favor. Nosotros no tenemos que ver nada con la parte económica. Ustedes tienen que eso negociar con los tutores, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta, estimados amigos? Sí, Adelante. doctor, ¿me escucha? Adelante, la escucho. ¿Quién está hablando? Licenciada Liliana. Liliana. Adelante, licenciada Liliana. Doctor, buenas noches, colega. Buenas noches. Adelante. Respecto al formato que nos está presentando, entiendo que es el formato oficial que tiene la UPEA para la presentación de tesis doctorales y debe ser también de maestría, ¿verdad, doctor? De la tesis de maestría, de la tesis doctoral en su debido momento, por favor. Ya, el de la tesis doctoral tiene un formato que difiere al que les estoy presentando. Doctor, dos preguntitas. Uno es el tema, por ejemplo, de la página donde está en este momento, que dice índice general, índice de gráficos, índice de cuadros, índice de tablas. Entiendo que estamos asumiendo el estilo APA de presentación. Y pues esto de los índices de gráficos, cuadros y tablas, en la última edición del APA, que es la 7ª, ha cambiado. Ya no se consideran los gráficos, los cuadros y las tablas, sino que solamente se consideran las tablas y las figuras. Es decir, todos los tipos de elementos visuales que no sean tablas son consideradas en la 7ª edición figuras. Por tanto, sugiero que haya índice de figuras y índice de tablas, ya no de gráficos, porque así... Ya, si me permite sobre ese particular, las formas de referenciación, tales como el APA, solamente es válido para efectos de elaboración de la tesis en el punto para citar a los autores, ¿ya? Porque si nos vamos a circunscribir a rajatabla al APA, su estilo es un tanto, ciertamente muy heterogéneo, ¿no? Porque sus espaciados incluso son largos. No pide justificar el texto, es a mi criterio muy antiestético, ¿sí? Si vamos a formular y circunscribirnos, ceñirnos estrictamente al APA, este documento va a salir una cosa horrenda, ¿no? Entonces, no tomamos a rajatabla el APA, simple y llanamente lo empleamos para lo que viene a ser las citas de los autores,
Muy bien, las citas de los autores. concuerdo, pero sin embargo lo dejo a sugerencia porque ciertamente tiene sus estrecheces el APA. También concuerdo en el aspecto de que son muy amplios sus espacios y todo, pero en este aspecto de índice de figuras y tablas me parece más simple, ¿no? Más Ya, didáctico. sí. Lo sugiero. Después Sí, otra entiendo preguntita. permítame por favor, entiendo su sugerencia, ¿no? Obviamente todos tenemos derecho a opinar, pero lamentablemente esta cuestión ya no se puede negociar. Es algo que se ha establecido para los programas de la UPEA y esto ha sido consenso de todos los coordinadores que manejan los programas de maestría, ¿ya? De manera que por favor tómenlo de tal manera, así como se les está presentando. Adelante, licenciada Liliana, ¿qué más quiere El otro preguntar? era respecto, si puede bajar un poquito el papel, el documento Word, donde dice hipótesis, por favor. Un poquito más abajo, aquí, por acá. Aquí, hipótesis. Dice hipótesis e inmediatamente operacionalización de la hipótesis. Creo que hay un error acá, entiendo, por lo menos yo nunca he escuchado operacionalización. Claro, la hipótesis como tal consta de variables, ¿no es cierto? Entonces, la operacionalización de la hipótesis implica identificar las variables y operacionalizar las mismas, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera es como se lo he entendido, se lo entiende. Ya, operacionalización de la hipótesis implica identificar las variables en dimensiones, las dimensiones en indicadores, en fin, ¿no es cierto? En ese entendido va, por favor, lo que se expresa ahí como operacionalización de hipótesis. ¿Ya? Otra pregunta, por favor, de algún otro compañero. Adelante. Quiero terminar. Buenas por noches, favor, doctor. ¿Me permite Adelante, terminar? licenciado. ¿Me permite terminar, doctor? Adelante, licenciado. Adelante. Yo simplemente con todo respeto digo, ¿no? El tema de la metodología de la investigación, si bien es cierto que debemos ser permeables y hay un montón de postulados respecto a ello, pienso que si salimos un poquito de la línea de alguna manera de la normativa de la metodología, alteramos completamente la esencia de lo que es la metodología. Y yo por primera vez escucho operacionalización de la hipótesis. Ahora, sería interesante generar una investigación al respecto. Lo sugiero nada más, porque es la primera vez que veo esto y tal vez nos estamos saliendo, digamos, de lo que es los fundamentos de la metodología de la investigación. Solo para compartir y para sugerir. Está bien. Gracias, doctor. No tiene por qué. Adelante, licenciado Marcelino. Gracias, estimado doctor. Una pregunta, mi estimado doctor. Esta tesis de maestría, en este caso, ¿es obligatoria para todos los que estamos cursando el doctorado o no es obligatorio para los que ya tenemos, digamos, el grado de maestría? Eso quería preguntar, estimado doctor. Ya, cómo no, efectivamente, esto no es obligatorio, licenciado Marcelino, ¿sí? Pero sí es imperativo, es obligatorio para quienes se hayan inscrito al programa solamente con el título de licenciatura, ¿ya? De manera que quienes tienen el título de maestría no están obligados, aunque en los otros programas, bueno, pues quienes tienen maestría también lo hacen, pero obviamente nadie les obliga, eso es opcional. Ya, eso es opcional. En consecuencia, si usted quiere tiene la maestría ya, quiere hacer esta otra maestría, entonces no hay inconveniente, ¿no es cierto? No hay inconveniente, puede adscribirse, ¿no? A ello. En su defecto, sencillamente pasa desapercibida la convocatoria para quienes quieren realizar la maestría y apunta directamente al doctorado. ¿Ya? Apunta directamente al doctorado. No tiene por qué. Adelante, por favor, otro compañero que quiera hacer uso de la palabra. Adelante. Sí, doctor, es mi caso y en algunos compañeros más y en relación a lo que hemos estado discutiendo toda la primera semana, ¿no? El doctorado es de ciencia y tecnología y como bien usted nos ha expuesto, los anteriores docentes, hay diferentes formas de hacer ciencia. Hay investigación cuantitativa, investigación cualitativa, investigaciones integrales o mixtas, bajo diferentes paradigmas, etc. Entonces, claro, esta es una estructura básica de investigación y en ese sentido sí se aplica a muchas dimensiones. Naturalmente, para los que trabajamos en investigación cualitativa y en humanidades, varios de estos puntos aparecen.
No, Exacto. no aparecen aspectos como hipótesis, no necesariamente se trabaja con una hipótesis y tampoco se ve una operalización de hipótesis, por ejemplo, en investigación documental o investigación exploratoria. Eso naturalmente queda claro cuando nosotros en la introducción aclaramos, ¿no? Justificamos que nuestra investigación, por ser del área de humanidades, corresponde a su propia metodología, a tal tipo de paradigma, y en ese sentido dispensamos de, por ejemplo, operacionalización de hipótesis, que en este caso corresponde estrictamente a la investigación cuantitativa, ¿verdad? Basta en nuestro caso hacer esa aclaración. Sí, sí, efectivamente, plenamente de acuerdo, ¿no es cierto? Entonces, cuando plantea el proponente una investigación de esas características, obviamente ya vamos a prescindir, ¿no es cierto?, de lo que es, por ejemplo, la hipótesis y otros elementos también propios de la temática que esté abordando. No hay inconvenientes respecto a definitivamente, ¿ya? Así que no hay problemas sobre ese particular. Adelante, por favor, otra intervención. Gracias. Buenas noches, estimado doctor. Adelante, estimado licenciado Sánchez. Bien, ya, estimado. Sí, estoy con la cuenta de mi hija, doctor. Doctor, una consultita. ¿Los tutores de la tesis tienen que tener el grado de maestría o doctorado? Ya, los tutores que van a fungir como tal necesariamente tienen que tener mínimamente el grado de maestría. ¿Ya? Mínimamente el grado de maestría. Y obviamente que tiene que ser docente del sistema universitario público. El título tiene que ser de una universidad pública también. Bueno, son condiciones que las ha expresado de esa manera el CUB, el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana. ¿Ya? Entonces, nosotros sencillamente nos adscribimos a las mismas en tal entendido. ¿Ya? Entonces, a quien vayan a elegir ustedes como tutor, cerciórense de que su título sea del sistema universitario público, que sea docente en ejercicio de las universidades, de una universidad pública. Esa es la condición básica. ¿Ya? Mínimamente gracias, el grado de maestría, mínimamente. Ya, otra pregunta, estimados compañeros, adelante, por favor. Doctor, en vista que no hay, digamos, colegas que quieren participar, colega, profe, estamos en momentos bastante críticos donde estamos enfermando varios. Lamentablemente, sí, muy cierto lo que dice usted. Sí. Particularmente me ha agarrado ayer y Caramba, estoy un poco mal. Qué Le sensible. cuento, entonces, solo pedirle que tome las consideraciones, no solo para mi persona, para todos aquellos colegas que estamos pasando por esta situación, doctor. Solo eso, como usted es nuestro coordinador, quería solo eso decirle. ¿A qué se refiere en concreto, estimado amigo? Adelante, por favor. Licenciado Dilman. Licenciado Dilman, ¿a qué se refiere en concreto, por favor? No, por decir, si hay un trabajo para la semana y a veces está mal, digamos, y que se le comprende todavía. Ya, con A relación a eso los me refiero. trabajos. Sí, Ese es a otro eso me problema que refiero. también Sí. bueno, se ha causado un poquito de desasosiego entre los docentes. Jimena se ha quejado de que muchos trabajos son copia fiel, de que no sé qué cosas habían hecho ahí, que lo han copiado de la Wikipedia y bueno, se ha molestado, ¿no? En fin. Traten de cumplir, por favor, conforme a lo que les piden los docentes. Mario Galindo también ha dicho que no han subido todas sus tareas. Bueno, en fin, ¿qué podemos hacer? Pero por favor, traten de cumplir sus trabajos, estimados amigos. Doctor, una preguntita. Hola. Sí, el interlineado y el tipo de letra, por favor.
de la Sí, tesis. les vamos a hacer llegar el espaciado, el internillado, el tipo de letra, ¿ya? Oportunamente, normalmente se le haría, ¿no?, un espaciado de 1,5. Después arriba tenemos un espaciado de 2, abajo 3, al costado 3, al otro lado 2,5. Pero no les podemos hacer llegar eso, no se preocupe. Ya, ¿Ya? doctor. Para lo que viene a ser el perfil, ese perfil mínimamente tiene que comprender 20 páginas, mínimamente, estimados amigos. ¿Ya? También vamos a dar a conocer esa situación. Entonces, el formatito del perfil tal vez obviamente no va a ser similar a esta, ¿no? Más reducido, como que tiene que ser 20 páginas simplemente, no va a tener el detalle que se describe acá. Esto ya es en términos generales, ¿no es cierto? Lo que tiene que comprender el documento de la tesis como tal. Pero para lo que viene a ser el perfil, 20 páginas. 20 páginas. Lo que básicamente nos interesa en el perfil es pues la estructura básica y fundamental, como en la fórmula, el planteamiento del problema. Ese planteamiento del problema es muy importante. La formulación, el objetivo general, los objetivos específicos, la hipótesis, ni siquiera va a haber la operacionalización, no va a haber la operacionalización. Eso para más adelante, ¿no? ¿Para qué se va a tomar la molestia de operacionalizar si tal vez está mal? Después nomás. La operacionalización, después vamos a tener el diseño metodológico, eso es fundamental. Diseño metodológico y un cronograma, bibliografía, nada más. Sí, entonces, 20 páginas más que suficiente, ¿ya? 20 páginas más que suficiente. En todo caso, están cordialmente invitados a presenciar la sesión del día miércoles, oportunidad en la que vamos a hacer algunos ejemplos de formulación de problemas, en fin, ¿ya? Formulación de objetivos. Y bueno, es algo que tenga que ver con lo que viene a ser orientarles siempre en procura de que ustedes tengan ideas para poder realizar su trabajo de investigación. Bueno, no viendo más, estimados amigos, ha sido un gusto compartir con ustedes esta sesión y será pues hasta otra oportunidad. Gracias. Buenas noches, estimado doctor. Buenas noches, buenas noches.